Honorables embajadores y embajadoras de reino, para mí es hoy un placer poder compartir con ustedes las riquezas inescrutables de la gracia, poder compartir de estos tesoros escondidos, de estos secretos muy guardados, de estas maravillas de la gracia y cómo Dios en el tiempo ha puesto tesoros a favor de sus hijos. Hoy continúo con la serie La mujer sabia edifica, la mujer en la mente de Dios. Y voy a hacer la segunda parte de una mujer importante, basado en el libro de Segunda de Reyes capítulo 4. Es la segunda parte de esta edificación. Mi nombre es Nelson Mina, soy director nacional del equipo de edificadores de Reino y estamos con gusto para atenderles, para servirles, para crecer juntos en esta tarea tan especial, en este llamado divino, en esta honra que Dios nos ha dado. Y hoy queremos destacar que cuando Dios pensó en la mujer, estaba pensando en la iglesia. Y cuando pensó en el hombre, estaba pensando en Cristo. ¿Qué quiere decir? Que en la historia del universo del reino, Dios dejó en el antiguo pacto expresiones y manifestaciones de esa iglesia que se iba a manifestar en plenitud después de la cruz. Pero antes Dios fue mostrando a través de hombres y mujeres, hombres en tipología de Cristo y mujeres en tipología de la iglesia. Entonces hoy vamos a ver una tipología de la iglesia en la mujer tsunamita, cómo esa mujer tenía genéticamente incorporada dotes de Cristo especiales que la hicieron diferente y que la sacaron de ser importante para el mundo para ser importante para el reino, porque Dios elevó su dignidad a una posición de altura, de grandeza, y ella dejó un legado en la historia por su llamado, por su vocación, por su oficio en ese entonces y cómo lo hizo. Entonces, en la primera fase de esta enseñanza, nosotros compartimos y dijimos que esta mujer, la tsunamita, representa a todas aquellas mujeres anónimas que en todo el mundo poseen un alto grado de sensibilidad espiritual para identificar una oportunidad especial de conexión de reino de alto nivel que eleva su vida a logros grandes e inesperados y ni siquiera imaginados en su vida personal y familiar. Es decir, es una conexión divina que la eleva, que la potencializa, que la dignifica y que la consagra a que entre al Salón de la Fama de los Hijos del Reino, que deja un legado en la historia, que marcan destino de naciones y destino de generaciones, y que hacen parte de esos testimonios y de esas expresiones de Cristo a través de su iglesia en el antiguo pacto. Esa es la sombra de esta historia y hoy vamos a hacer la segunda parte. Están invitados hombres y mujeres a que los jueves nos acompañen. Nosotros hemos trazado los jueves a hacer unas capacitaciones especiales para, para seguir desarrollando estas temáticas y ustedes pueden entrar por la plataforma de Zoom cada jueves. El ID es el 814-3557-2465. Están cordialmente invitados a que nos acompañen en este remanente, en este equipo de mujeres sabias que edifican, de mujeres inteligentes, de mujeres que recuperan su identidad para reproducir una cultura de cambio, una cultura de reino, una cultura de fe en las naciones, en sus hogares, en sus ministerios, en sus territorios donde se encuentran, en cualquier parte del mundo. Por eso están cordialmente invitados a participar de este proceso formativo de escuela de edificación, de mentalidad de reino, que hacemos nosotros los jueves por la plataforma Zoom en el ID que les di allí. Están cordialmente invitados para que unidos en amor alcancemos todas las riquezas de pleno entendimiento. Entonces hoy vamos a hacer en esta introducción la segunda parte de la mujer tsunamita, la mujer importante. Y quiero hacer un paralelo entre el antes y el después de la mujer tsunamita,
Es decir, ella tenía una vida antes de haber sido elevada a la importancia del reino, porque era importante para el mundo, pero no tenía importancia en el reino. No había alcanzado la dignidad, no la habían elevado a la dignidad de ser importante en el reino. Entonces, por eso tiene un pasado, un antes, donde ella era importante, pero no tenía los privilegios, no tenía los beneficios, no tenía la dignidad que se le otorgó posteriormente. Entonces, ¿quién era la tsunamita antes? Era anónima para los asuntos del reino. Era importante para las cosas del mundo, del sistema, de las naciones. Era importante, tenía relaciones, tenía amistades, tenía patrimonio, tenía reconocimiento. Eso lo tenía de manera natural. Estaba casada con un hombre natural, estéril. Es decir, era una relación estéril desde el punto de vista de tener hijos. Porque aunque tenía su esposo, nunca pudieron tener hijos. Y el esposo ya había estado, era de edad mayor, era un adulto mayor, y definitivamente con ese esposo ella había intentado en su vida temprana, pero no habían podido tener hijos. Quiere decir que estaba casada con un hombre natural estéril. No podían tener hijos en el antes. También no podía tener hijos aunque lo tenía todo. Tenía patrimonio, tenía relaciones, tenía amistades, pero no podía tener hijos. Vivía bajo la vergüenza cultural de las mujeres estériles. Es decir, para ese entonces, las mujeres que no podían engendrar hijos eran consideradas una situación pecaminosa. Vivía bajo esa vergüenza. Por eso Elizabeth hizo esta declaración en el libro de Lucas capítulo 1, hablando de ese estado. Y yo lo quiero leer acá primero lo voy a leer en la Reina Valera y luego lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional para que podamos nosotros mirar el significado, cómo lo expresa. En Lucas 1, 25 dice así, en el 24: después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo: así ha hecho conmigo el Señor, en los días en que se dignó. Recuerda que estamos hablando de la dignidad, de la importancia. Y la verdad es que la dignidad cuando Dios hace a una persona importante, es porque lo eleva a la dignidad de ser útil para el propósito eterno. O sea que no es lo mismo ser importante para las cosas del mundo que ser importante para los asuntos del reino. Y entonces esta mujer humanamente, en este caso Elizabeth, humanamente era estéril para el mundo, pero era fértil para Dios. Entonces Dios la elevó la dignidad, la sacó de la esterilidad, la sacó de la vergüenza, la sacó de la afrenta pública y la llevó a la dignidad de la fertilidad. Por eso ella hizo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Ahora lo quiero leer, esto que dijo Elizabeth, lo quiero leer aquí en la Nueva Versión Internacional, como lo dice, se narra acá también, porque estas son las riquezas de la gracia. Dice aquí en Lucas capítulo 1, en el versículo 25, lo dice así. Lo quiero leer acá en esta también, para que nosotros veamos cómo esa misma expresión. Dice en el 1:24: poco después su esposa Elizabeth quedó encinta y se mantuvo recluida 5 meses. Esto decía ella: es obra del Señor, que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. Vergüenza pública. Es decir, ese era el nivel de vergüenza que vivían las mujeres estériles antes de la cruz. Una vergüenza pública por no poder tener hijos. Y eso vivió. Entonces esta mujer, en su pasado, era estéril. Es decir, en la relación con su esposo no podían tener hijos. Y esa vergüenza la vivió.
Ahora, la gente se burlaba de su condición de esterilidad. Por eso es que cuando el profeta le habla, ella pensó que era una burla más, porque había pasado mucha burla, muchas afrentas, muchos escarnios, muchos vituperios por causa de su esterilidad. Por eso ella dijo, cuando le hablaron de tener un hijo, dijo así. Y él le dijo, el año que viene, en este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no haga burla de tu sierva. No se burle. Ya se han burlado mucho. Usted es un hombre más que se quiere burlar. No, esa no era una burla. Esa es una broma. Porque esas son las bromas, son los chistes de Dios. Los chistes de Dios son milagros. Cuando Dios hace una broma, lo que hace es un milagro. Por eso cuando hizo la broma veamos la broma que hizo reír a una mujer también, que la hizo reír, era una broma, pero era una broma, un chiste con poder, una broma, una declaración con contenido, una declaración con contenido. En Génesis capítulo 18 también pasó esto cuando le dijeron a una mujer y ella pensó que también era algo imposible, porque Dios cuando hace una broma, es una broma que transforma la vida y que para la persona que recibe la noticia piensa que no es en serio, pero es en serio. Dice ahí en Génesis 18, en el versículo 9, le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le habían cesado ya las costumbres de las mujeres. Imagínense, edad avanzada, mayores de edad, adultos mayores, y ella estaba con la menopausia, ya no podía ovular. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi señor ya viejo? Entonces el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo? ¿Por qué se ríe? Porque a ella le causó risa la broma, le causó risa el chiste, le causó risa la declaración, pero no era una situación muy seria, que tenía que ver con generaciones, tenía que ver con destino, tenía que ver con propósito, tenía que ver con una causa mayor. Y estaba por encima de sus capacidades, pero Dios estaba elevando su dignidad, le estaba quitando la frente a la esterilidad y la estaba llevando a la dignidad, a la fertilidad, para que tuviera hijos como se lo había prometido. Dios le prometió que iba a tener, ahí en el capítulo 17, Dios le prometió esto. Dice ahí en el versículo 16, Génesis 17, dice así, en el 15, Génesis 17, 15. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. O sea, iba a ser madre de reyes, madre de naciones. Iba a tener hijos para la realeza, hijos para la realeza, hijos para la dignidad del reino, hijos para el propósito eterno, madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. ¿Qué quiere decir? Que eso que le estaba diciendo ahí, eso tenía que ver con un propósito. En el 18:13 dice así, entonces el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, Sara, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo, y él dijo, no es así, sino que te has reído. Por eso el hijo que le nació se llamaba la risa de Dios, la risa y Sara. Por eso acá esta mujer, la gente se burlaba de su esterilidad.
¿sí? Y pensaba que era una broma, pero no era una broma, era una declaración, era una afirmación, era una, era una comisión, y era un regalo de la gracia, que ella en su incapacidad natural había recibido la dignidad de ser fértil en el reino. Este es el antes de ella. Ahora yo quiero mencionar el después de la tsunamita. Se conectó con los asuntos del reino y salió del anonimato. Es decir, pasó de ser una mujer anónima, estéril, pasó al salón de la fama de los hijos del reino. Segundo, la conectaron con los asuntos del reino, la conectaron con las cosas de arriba. Lo tercero, estaba casada con Cristo, que la hizo fértil como Elizabeth, María, Sarai, Ana, Rahab, Abigail, Rebeca. O sea, Cristo es la simiente incorruptible que hace que la iglesia sea fértil integralmente en todo. O sea, ella estaba casada con un hombre que no le permitía ser fértil, pero una vez que se conectó con Cristo, recuperó la fertilidad productiva de poder engendrar hijos. Ahora estaba casada con Cristo, que la hizo fértil como Elizabeth. Recuerdan que Elizabeth, que acabamos de leer, también era... Ahora ella vivía bajo la honra de la fertilidad. Vivía bajo la honra de la fertilidad. ¿Qué es vivir bajo la honra de la fertilidad? Dice ahí en el 2 Reyes 4, versículo 15. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no haga burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Cumplimiento perfecto. Declaración profética de cumplimiento perfecto. Tuvo su hijo porque ahora estaba conectada con Cristo. Ahora estaba en la dignidad de la fertilidad. Vivía bajo la honra de la fertilidad. Disfrutó de la resurrección de un sueño cumplido, tener un hijo. Disfrutó de la resurrección de un sueño cumplido. Durante toda su vida, aunque tenía todas las condiciones económicas y relaciones públicas y sociales, no podía tener hijos, pero disfrutó de la resurrección de un sueño cumplido, tener un hijo. Ahora era reconocida en el palacio por la calidad del hijo que había recibido en resurrección. Ahora era conocida en el palacio. Es decir, ella pasó de ser una mujer avergonzada públicamente por ser estéril a ser una mujer reconocida en el palacio por el regalo que había recibido. Entonces yo quiero ahora, en esta dinámica, recordarte lo siguiente. Nosotros de esta mujer vimos en la primera fase, y es muy importante que escuche la primera, muy importante que escuche porque no alcanzamos a repetir, porque vamos a darle a la segunda, y en la segunda vamos a completar lo que nos faltaba. Entonces quiero tomar el capítulo 4 y leer a partir del versículo 18 para ver todo lo que tiene que ver con ese regalo del Hijo, lo que representaba, su significado, su importancia, su enlace con una situación mayor, su conexión con lo de arriba y lo que representaba ese hijo como regalo. Dios le regaló un hijo único. Y ese hijo único ella lo recibió como un regalo de la gracia. Y es muy importante, y Dios ha declarado que Dios hace habitar en familia a la estéril. Él se goza. Dice el Salmo 113, que Dios hace habitar en familia a la estéril. Y es necesario hablar de aquellas mujeres. Ya tocaremos el tema de la esterilidad, pero hoy lo estamos tocando porque estamos ligados a un tema de fertilidad. Y estamos hablando de un tema de dignidad. Cuando Dios eleva la dignidad de una persona, le capacita para que pueda lograr los sueños que habían muerto por la impotencia. En el Salmo 113 dice así, en el versículo 9, Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza de ser madre de hijos, que se goza de ser madre. Él hace habitar en familia a la estéril. Él hace habitar en familia a la estéril.
que se goza de ser madre de hijos. Leyendo esta historia, para esta mujer tsunamita, ese hijo representó un valor superlativo porque fue como la joya de la corona, lo que prácticamente le dio sentido a su vida, porque su vida, a pesar de ser importante, estaba con un vacío existencial, un vacío profundo, porque en su deseo de tener un hijo no lo había tenido nunca, no había podido. Pero esta conexión con el reino, con lo eterno, con lo superior, le elevó su dignidad y ella ahora se gozaba de tener hijos, se gozaba de ser madre, se gozaba de tener descendencia, se gozaba de poder disfrutar de ese regalo. Entonces, esta es una declaración para todas aquellas mujeres que en cualquier parte del mundo han tenido dificultad con la fertilidad productiva. Entonces, oro hoy que Dios hace habitar en familia, y oro y declaro el rompimiento de esterilidad para entrar a la línea de la fertilidad, y que hay un cambio de posición. Tu dignidad es elevada a una dignidad mayor, y por ser elevada tu dignidad a una mayor, entonces Cristo te fertiliza, Cristo te potencializa, Cristo te dignifica, Cristo te eleva a otro nivel de gloria, de gracia, de cumplimiento, de productividad, de avance, de rompimiento, para romper con el pasado y entrar en una vida productiva superior, en una vida de calidad superior. Esa es mi declaración para estas mujeres que pueden estar viviendo estos factores de esterilidad, este sufrimiento, esta frustración como lo tenía esta mujer. Era importante, pero no había podido tener la importancia en el reino de tener un hijo. Y cuando le elevaron la dignidad, entonces pudo tener hijo. Ahora ese hijo para ella se convirtió en un motivo de gratitud, en un motivo de alegría, en un sueño cumplido. Y ya podía entonces experimentar la gracia de tener un hijo, de dejar descendencia, de extenderse y prolongar. Y yo quiero leerte hablando de los hijos, porque el tema de los hijos para el hombre y para la mujer son temas pertinentes, son temas muy importantes. Yo quiero leer Isaías capítulo 59, este pacto que Dios declaró para, para aquellos que Dios le da a los hijos. Isaías 59, versículo 21 dice así: y este será mi pacto con ellos, dijo el Señor, dice el Señor. Y este será mi pacto con ellos, dice el Señor. El espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dice el Señor, desde ahora y para siempre. Este es el pacto, pacto trigeneracional, pacto de naturaleza, pacto de genética, pacto de cumplimiento y pacto de generaciones. No faltarán de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dice el Señor, desde ahora y para siempre. O sea, esa es una super declaración que el Señor hace, enlazando a los hijos a una cadena de descendencia positiva, donde extiende el favor para hasta lo último. Descendencia, hijo de tus hijos, de los hijos de tus hijos, de la tercera y cuarta generación, extendiendo su gracia, extendiendo su favor, extendiendo su bendición, extendiendo su naturaleza, su linaje, para prolongar en el tiempo. Por eso los hijos son un regalo. Oro por los hijos de mis hijos, oro por los hijos de mis hijos y por los hijos de mis hijos, y declaro que ellos son hijos de pacto, de generaciones, que son hijos de reyes de naciones, como se lo dijeron a Sara. Reyes saldrán de tus lomos, serán madre de naciones. Así declaro que mis hijos también engendrarán hijos de reino, de linaje, de casta, de clase. Y oro también para que tus hijos y tus hijas también tengan ese regalo que concede la gracia de Dios. Hoy que nosotros compartimos este tema que tiene que ver con la fertilidad. Así pasó esta mujer tsunamita. Ella fue elevada a una dignidad superior y fue puesta en una posición de altura, en una posición de grandeza,
una posición superior. Ahora quiero entrar en cómo se recibe un hijo por resurrección, porque esto es algo muy particular. Y hoy queremos con la tsunamita ver lo que es la vida de la iglesia, cómo el Señor recibió a su hijo en resurrección, porque él dio a su hijo y lo envió a la muerte, a la cruz, para recibirlo por la resurrección. Y cómo nosotros también tenemos que recibir a nuestros hijos en resurrección, como lo recibió Abraham. Abraham lo recibió en resurrección. Sara recibió a su hijo en resurrección, porque lo tuvo que entregar a la muerte y lo recibió. Pero estamos hablando de resurrección, que hoy resucitan sueños, que hoy resucitan proyectos, que hoy resucitan ministerio, que hoy resucitan mujeres que salen de la sombra, que salen de la oscuridad, que salen de ser cola para pasar a ser cabeza y salen de estar abajo para pasar a estar arriba. Dignidad, elevar, sentado en los lugares celestiales. Es un cambio posicional, es un cambio de dignidad, es un cambio de grandeza, es un cambio de diseño. Recibir hijo en resurrección. Dice 2 Reyes 4:18, y el niño creció, pero aconteció que un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre, ay mi cabeza. Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en su rodilla hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y derramóla y cerró la puerta. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió. En la primera fase de esta enseñanza nosotros hablamos del aposento del penthouse que ella construyó. Tenía la puerta que significa la entrada a la gracia, al lugar santísimo, la puerta. Tenía las paredes, que es la cobertura, que representa la cobertura, y quiero hablarte de esa figura representativa que es muy importante. Ella edificó un alojamiento, un penthouse para el profeta, con características especiales para el hombre de Dios. Primero, la puerta representa el camino de entrada libre al lugar santísimo. Puerta de entrada. Por eso ella separó la puerta y desde la puerta abierta ella pudo entrar al acceso del trono del lugar santísimo y poder recibir la gracia y el favor de Dios. O sea, acceso a los lugares celestiales, la puerta. Lo segundo que ella hizo fue las paredes. Las paredes representan la cobertura original de Dios para el propósito eterno. Cobertura. Ella estaba cubierta por la gracia, cubierta por el favor, cubierta por los principios del lugar santísimo, porque tenía entrada a esta gracia, entrada al lugar santísimo, entrada a los asuntos del reino, entrada a los tesoros escondidos, entrada a la fe del cumplimiento. Lo tercero que ella hizo, el tercer elemento en el aposento que ella construyó, estoy hablando del versículo 10. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero para que cuando Él viniere a nosotros se quede en Él. Esto es de lo que te estoy hablando, del penthouse, del aposento, del alojamiento que ella hizo para Él. Lo tercero que puso fue la cama. La cama representa el reposo pleno y completo de la fe del cumplimiento. Reposo pleno, ¿sí? Representa el reposo pleno y completo de la fe del cumplimiento. ¿Eso qué quiere decir? Reposo pleno. Que cuando una persona reposa. Ahora, la puerta es Cristo. Segundo, la cobertura, las paredes, Cristo es mi pastor, es mi cobertura. Lo tercero, la cama, Cristo es mi reposo. O sea, esta mujer tenía inteligencia espiritual
Y en su inteligencia espiritual, cuando ella decide hacer un aposento, ella en ese aposento lo está haciendo con inteligencia espiritual, con detalles particulares que expresan el ambiente espiritual, la dimensión de reino y la inteligencia que ella tenía para identificar en ese tiempo, en esa sombra, identificar a Cristo en plenitud. Cristo en expresión pura y completa, Cristo en manifestación real. O sea que ella, los elementos eran una representación de Cristo y ella había creado un ambiente favorable para que la gloria de Dios se manifestara en su vida y en su familia. ¿Sí? Entonces la cama representa el reposo pleno y completo de la fe y el cumplimiento. La cama. Y ten presente esto, la cama, que es muy significativo, la cama. Dentro de toda esta riqueza literaria del lenguaje del espíritu, la cama. El otro elemento que ella hizo fue la mesa, que representa la provisión ilimitada de todo bien para el cumplimiento del propósito. Mesa, provisión ilimitada de todo bien para el cumplimiento del propósito. El otro elemento fue la silla, que representa el trono de gobierno y autoridad para representar el cielo en la tierra. Representar la autoridad del cielo en la tierra. Él dijo, toda autoridad me ha dado en el cielo y en la tierra. ¿Qué quiere decir? Que esa silla, trono de autoridad, trono de gobierno, y esa silla representaba a Cristo en el trono, ejecutando su autoridad en el cielo y en la tierra. El sexto elemento es el candelero, que representa la iluminación ilimitada del entendimiento para comprender los diseños de las cosas de Dios. Candelero. Cristo dijo, yo soy la luz que ilumina. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Es la iluminación del Espíritu. Es la iluminación para la revelación de los diseños. Es la iluminación para la revelación de los tesoros. Es la iluminación del propósito eterno, de las cosas invisibles. Y por último, el profeta se quedó en el aposento. Eso significa, representa la presencia del Rey en el trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Representa la presencia del Rey en el trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Esta es la inteligencia espiritual que esta mujer, que es tipo de la iglesia, o sea, que esa iglesia estaba representada por estas sombras, porque recuerda que el antiguo pacto estaba bajo la sombra. Entonces en esta sombra habían estos elementos. El profeta representaba la presencia, el candelero representaba la luz, al Espíritu Santo. ¿Sí? Todos estos elementos estaban allí como parte de esa visión que ella tuvo cuando fue conectada con el profeta y se conectó con la gloria, se conectó con la gracia, se conectó con el favor, se conectó con los asuntos del reino, se conectó con las cosas de arriba, se conectó con la cobertura espiritual, se conectó con la ley de la fertilidad, se conectó con una nueva vida. Por eso el antes de ella era anónima, el después ya pertenecía a la familia de la fe y pertenecía y era un modelo de representación de la iglesia en el antiguo pacto, es decir, en su sombra, en su figura representaba. Ahora ella tiene otra experiencia, vamos a leer aquí en el capítulo 4, en el versículo 18. Y el niño creció, pero aconteció que un día que vino a su padre, ya había leído, salto hasta el versículo 21. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió. Cuando recibió al niño, lo recibió desde la puerta y ella se paró a la puerta, versículo 15, pero no entró. O sea, desde la puerta recibió la noticia de que iba a tener un hijo, pero ella no entró. Ahora, ¿eso qué significa? Que ella estaba en la puerta y el profeta estaba dentro del aposento.
y desde el aposento le declaró la palabra y ella en la puerta recibió. Una vez que ella recibe, a ella le dan acceso a entrar al aposento. Ya podía entrar porque ese aposento representa el lugar santísimo y el profeta representa a Cristo en el trono, la presencia. O sea que todo esto es una figura de Cristo y la iglesia. Cristo y la iglesia. Cristo como el profeta y la iglesia como la mujer sunamita, la que está experimentando la plenitud de la puerta, la plenitud de la cobertura, la plenitud de la provisión, ¿sí? La plenitud de la iluminación, la plenitud de la autoridad, la plenitud del gobierno. Es decir, Cristo y la iglesia, Cristo en plenitud a través del profeta y la mujer sunamita como la iglesia, experimentando ese gran misterio, Cristo y la iglesia, como lo dice Pablo en Efesios 5. Cristo y la iglesia, el misterio. Porque las mujeres en el antiguo pacto son una representación de la iglesia. Y los hombres en el antiguo pacto son una representación de Cristo, de manera simbólica, en sentido figurado. Entonces aquí estamos descifrando el lenguaje figurado y convirtiéndolo en lenguaje espiritual y llevándolo al tiempo presente en el siglo XXI donde estamos, después de la cruz, cuando ya no hay símbolo, no hay figura, sino que está la realidad eterna, el Cristo habitando en nosotros y la iglesia ejerciendo su tarea en las naciones. Ahora dice en el versículo, ella entró y cerró la puerta y se salió. Jesús había dicho, yo soy la puerta, entra y sale, puede entrar y puede salir. Ella tenía entrada y salida, como lo dice en Juan capítulo 10. Lo leo allí, Juan 10. Versículo 7. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Entrará y saldrá y hallará pasto. Cuando le anunciaron el hijo, ella no entró, se quedó en la puerta y ella se paró en la puerta. Cuando ya tenía el hijo y el hijo muere, ella entra, lo pone en la cama y se sale. ¿Qué quiere decir? Que lo llevó al lugar santísimo y lo puso en la cama. ¿Qué representa la cama? La cama tiene la representación plena, esa cama maravillosa representa el reposo pleno y completo de la fe del cumplimiento. O sea, ella lo puso ahí, en el reposo pleno y completo de la fe del cumplimiento, lo puso en la cama. Y ella se salió. Pero lo puso sobre la cama del varón de Dios, en la cama. La cama del reposo pleno de la fe del cumplimiento. Y se salió. Y luego fue a buscar al profeta. Y se fue a buscarlo. Y llegó donde él estaba. Le narró el acontecimiento. Pero dejó su hijo. Ahora me llama la atención, y algo que quiero mencionarte aquí que me llama la atención. Normalmente cuando a una persona se le muere a alguien, se le muere un hijo, se le muere una persona, normalmente la persona lo que hace es un alboroto, y lo que hace es buscar el tema de velación y todas esas cosas. No, ella no hizo eso. Ella lo primero que recordó es que aquel que le había empezado con ella la buena obra, ese mismo la tenía que perfeccionar. Y a ver que le había prometido ese hijo, ese mismo le tenía que resolver ese asunto. Por eso ella, tan pronto el muchacho muere, va y lo pone en la cama del profeta. Y dice, este profeta que tuvo la autoridad para darme este hijo, que lo tuve porque me hizo fértil con su declaración, este mismo me lo resucita y me lo entrega resucitado, porque yo soy hija de la resurrección. Yo resucité para el reino, antes estaba muerta en las tinieblas, ahora estoy en la luz admirable, ahora pertenezco a la familia real, ahora estoy en el aposento, tengo entrada al lugar santísimo, ahora hago parte de la familia del reino, ahora soy una mujer importante en el reino, porque antes era importante en el mundo, pero ahora es importante en el reino.
había elevado su dignidad por gracia. Por eso entonces ella entra al aposento y lo pone en la cama. Y va donde está el profeta y lo encuentra. No hizo un alboroto no, sino por el contrario, se fue al hombre de Dios. O sea, mantuvo la línea. Cree en el Señor y estarás segura que en los profetas y serás prosperada. Ya sabía que la prosperidad estaba en el profeta, porque el profeta era una tipología de Cristo, el mismo que se lo dio, el mismo que se lo resucita. Esto es espectacular, esto es extraordinario y si tú estás escuchando este mensaje es para ti, para mí, que eres una hija de Dios, te invito a que sigas y que nos acompañes en este proceso, para que extendamos esta cultura a muchas naciones y seas una reproductora de cultura de libertad, una reproductora de cultura de cambio, una reproductora de cultura de reino, una transformadora de ambientes. Por eso compartimos estas riquezas de la gracia con el propósito de recordar tu identidad, tu origen, tu fuente de origen y recordar que la importancia en el mundo es inferior, la importancia en el reino es superior. Ella ya era importante en el reino, ya pertenecía a la familia, ya estaba caminando en los asuntos, ya estaba bajo la cobertura, tenía la entrada, tenía la autoridad, tenía todo ese regalo de la gracia plena y completa, del cumplimiento. Y entonces fue donde el profeta y le contó su situación. El profeta envía al colaborador, pero el colaborador no resuelve el asunto. Ahora, ella fue y le dijo, en el versículo 30, dice así, y dijo la madre del niño, vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Lo que le está diciendo la mujer es, de aquí no me voy hasta que usted no me resuelva esta situación. Él mandó a su servidor, y el servidor fue y regresó y no resolvió la situación, pero la mujer dijo, esto usted que me lo dio, usted que me declaró esta palabra, usted que inició este proceso, por usted lo terminamos. Entonces como la mujer dijo, si usted no se mueve, si tu presencia no va conmigo, como lo dijo Moisés, Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos movemos. O sea, ella vino por la presencia. ¿Y qué representa la presencia? Representa a Dios. Recuerda que cuando leímos los elementos, el profeta representa la presencia de Dios. Y ella dijo, necesito su presencia. Necesito que sea usted mismo el que vaya. Por eso le dijo la madre del niño, vive el Señor, vive tu alma, que no te dejaré. O sea, no me voy de aquí hasta que usted no se mueva a resolverme el asunto. O sea, dicho de otra manera, no me voy de aquí sin la solución. Lo voy a leer aquí en la Reina, en la Nueva Versión Internacional. El versículo 30 dice así. Dijo así, pero la madre del niño exclamó, le juro a usted que no lo dejaré solo, tan cierto como que el Señor y usted viven. No lo dejaré solo, no me muevo de aquí hasta que usted no se mueva a resolverme esto. Si su presencia no va conmigo, lo dijo allá en el libro de Éxodo, Moisés. Señor, si tu presencia no va conmigo, entonces ella estaba reclamando la presencia, que se presentara el mismo Cristo a través del profeta, que sea el mismo Señor el que se presente para resolver esta situación. En vivo y en directo. ¿Qué significa esto? Que estas sombras estaban hablando de que Cristo antes no moraba en ellos, sino que se manifestaba ocasionalmente. Pero ahora en el nuevo pacto, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Quiere decir que la gloria de Dios ahora ya habita en nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu. Ella tenía que llevarlo, en este caso nosotros lo tenemos y el Señor nos lleva a nosotros, porque Él habita en nosotros, Él vive en nosotros. 32. 31. Él entonces se levantó y la siguió. Y el criado había venido y dijo, el niño no despierta. 32. Venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. ¿Qué representa la cama? Reposo pleno y completo de la fe del cumplimiento.
como era la cama de él, necesito que usted active la fe del cumplimiento para que este niño me lo entregue resucitado. 33. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos. Entró y cerró la puerta para que el ambiente del lugar santísimo estuviera solamente entre Dios, el profeta y el niño. Y se quedó el servidor y la señora afuera, porque eso se iba a resolver entre Dios, el profeta y el niño. Una reunión triangular. El niño, el profeta y Dios. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y su mano sobre la mano suya. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego se paseó por la casa a una y otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y lo quiero leer aquí en esta versión dice en el versículo 35. Eliseo se levantó y se puso a caminar de un lado a otro del cuarto y luego volvió a tenderse sobre el niño. Esto lo hizo 7 veces, al cabo de los cuales el niño estornudó y abrió los ojos. O sea, 7 veces. Perfección, plenitud. Recuerden que este profeta, para resolver ese asunto, dice ahí, y entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró al Señor. Entonces, Dios, el profeta y el niño en el lugar santísimo. El niño representando al hijo de la mujer, el profeta representando al Cristo y el Padre representando la autoridad superior. Esta historia es una historia fascinante. Versículo 33. Entonces la llamó él. Entonces llamó él a Gehazi y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó y entrando ella. ¿Recuerdas que ella ya podía entrar y podía salir porque el aposento representaba ya el lugar santísimo? Eso era simbólico en ese entonces. Podía entrar. Cuando le dieron al hijo estaba en la puerta. Cuando el niño murió, ella entró y salió. Y cuando se lo resucitaron, dice ahí, entonces llamó él a Giesi y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. O sea, no se lo dio afuera, se lo dio adentro. ¿Por qué? Porque ese hijo era hijo de la resurrección y pertenecía al aposento, pertenecía al lugar santísimo, pertenecía al trono de la gracia, pertenecía al favor pleno y completo, pertenecía a la nueva vida, a la nueva dimensión. O sea, que se lo entregaron, resucitado, pero dentro del aposento. Así que ella entró y se echó a sus pies y se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. Eso lo recibió por resurrección. Así como Agar recibió a su hijo a Ismael por resurrección, así como Abraham recibió a su hijo por resurrección, así como Cristo, el Padre recibió a Cristo por resurrección. Lo recibió por resurrección. Muchos de nosotros vamos a tener que recibir a nuestros hijos por resurrección, pero es que cuando se recibe por resurrección, eso es otra cosa. ¿Por qué? Porque el que lo resucitó lo va a cuidar y el que lo resucitó lo elevó a otra dignidad. Antes este niño era un niño solamente importante para la mujer. Ahora este niño era importante para el reino. Y ese niño iba a tener un significado gigantesco en la vida de esta mujer, pero gigantesco. Ella no se podía imaginar que ese niño iba a ser el contacto con la grandeza. Ese niño iba a ser el enlace para una cosa espectacular. Este acto de la resurrección de este niño se iba a convertir en el elemento de enlace importante. Yo te había dicho en la primera enseñanza que le pusieras cuidado a un detalle. Lo voy a leer aquí, que fue el detalle de las 3 cosas que le dijo. En el versículo 13, Segunda de Reyes, dice así: díjole entonces a Giesi, dile aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este mero. ¿Qué quieres que haga por ti? O sea, un cheque en blanco al portador. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas
que hable por ti al rey o al general del ejército. Y recuerda que yo te dije que ella dijo esto fue lo que ella declaró cuando le hicieron esas tres preguntas. Ella dijo, dijo esto. Dijo, yo estoy, dijo la mujer en el versículo 13, dijo así, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Quieres que hable al rey o al jefe del ejército en su favor? Pero ella respondió, yo vivo segura en medio de mi pueblo. Ella estaba segura en la seguridad natural, estaba segura en su patrimonio, estaba segura en su condición natural, estaba segura en sus relaciones y sus amistades. Pero el Señor estaba hablando de un seguro, del seguro obligatorio del reino, de la cobertura superior, de la cobertura de las cosas de arriba. Porque aunque ella tenía seguridad, a ella le venía una circunstancia que esa seguridad iba a desaparecer. Por eso es que cuando a ella le elevaron a la dignidad de la cobertura del reino, ella ya estaba protegida por un reino superior. Había sido trasladada a la potestad, de la potestad de las tinieblas al reino de la luz admirable. Y entonces quiero saltar con un salto inteligente al capítulo 8 de la mujer tsunamita. Dice así en el 8.1: habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, levántate y vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque el Señor ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Es decir, viene una hambruna espantosa. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos por 7 años. Cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos, después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. ¿Por qué necesitaba al rey y por qué necesitaba? Era lo que el profeta le había dicho, pero ella dijo, no, yo estoy segura, sino que ella no tenía la visión de futuro. El profeta le había hablado de un evento futuro que ella no había podido ver en el presente. Él le habló del futuro en presente, pero ella no entendió porque no tuvo la visión de comprender para dónde iban las cosas. Lo que estaba indicando era que 7 años después iba a haber una condición que esa seguridad que ella tenía iba a cambiar completamente. Y ahora esta mujer, cuando regresa para tratar de que pasó el periodo de hambruna, regresa para recuperar su propiedad, estaba en manos de otros. Completamente en manos de otros, y ella no tenía cómo poder usar la fuerza para recuperar su propiedad, pero a ella le habían ligado a una declaración. ¿Qué quiere que haga por ti? Cheque al portador. Y aunque ella no supo recibir el cheque porque no lo entendió, el cheque estaba abierto. Recuerda que ella tenía una puerta abierta. Como tenía una puerta abierta, aunque ella no entendió la oportunidad cuando se la ofrecieron, la puerta seguía abierta. He puesto delante de ti una puerta abierta. Nadie la puede cerrar. Está abierta. Cuando Dios te abre una puerta de oportunidad, cuando Dios te abre una puerta de cumplimiento, cuando Dios te abre una puerta de una nueva dimensión, de una nueva dignidad, nadie la puede cerrar. Estaba abierta. Ahora ella necesitaba al rey y necesitaba al general del ejército. Pero lo que quiero explicarte es que ese hijo iba a ser el vehículo de conexión con este cumplimiento, porque ese hijo jugaba un papel importante en la vida de la mujer y en la vida de esta historia. Es un hijo significativo, representativo, un hijo de dignidad, un hijo de grandeza. Dice en el versículo 4, y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. O sea, se abrió el libro de las crónicas y el rey dice, quiero que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y qué cosa tan particular. En ese momento estaba la mujer en el palacio buscando la ayuda del rey. Y en ese momento el rey está diciendo que le cuenten las cosas que había hecho Eliseo en el pasado. Qué cosa tan particular. La gente en el mundo dice, no, esto es una coincidencia. No, no, no. Esto es obra preparada. Obra preparada de antemano. Así se llama, obra preparada, Efesios 2:10. Eso se llama la fe del cumplimiento para el propósito.
en el momento exacto de que el rey está diciendo que le cuente lo que Eliseo había hecho, llega la mujer necesitando para implorar la ayuda del rey, y necesitaba al general del ejército porque tendrían que recuperarla con fuerza militar. Las dos, el cheque en blanco que le habían dado, el cheque en blanco tenía dos contenidos. Primero, conexión con el rey, y segundo, conexión con el general del ejército. Ese era el cheque en blanco con dos partes. Dice en el versículo, mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa. O sea, allá no lo necesitaba, aquí lo necesitaba. Allá ella tenía la relación, aquí la relación la tenía el profeta. Allá ella era fuerte, acá era débil. Allá ella lo tenía todo, acá no tenía nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque acá dependía de otro. Allá dependía de su propia fuerza, aquí dependía del poder de Dios. Allá ella oraba con su propia habilidad, aquí tenía que confiar en la gracia de Dios. Entonces ella llega allí por sus tierras. Entonces dijo Giezi, rey, señor mío, esta es la mujer importante. La mujer importante, y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. O sea, ella llegó ahí con la joya de la corona, llegó con su hijo, llegó con su diadema, llegó con su corona, llegó con su regalo, llegó con su hijo por resurrección, y llegó ahí. Y precisamente este servidor le estaba contando al rey sobre esa resurrección, y ahí ellos aparecen. Y ella aparece porque necesitaba dos favores. Primero, que el rey la atendiera, y segundo, que el rey le delegara a una persona para que le devolvieran su patrimonio. Entonces dijo Giezi, rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial. Ahí aparece el general del ejército, un oficial. Aparece está el rey operando, pero está operando con la mediación del profeta que hizo la obra de la resurrección. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas. Hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. O sea, devolución plena y completa, recuperación plena y completa de su patrimonio y los frutos de los 7 años. Quiere decir que ella no perdió absolutamente nada porque ella había quedado conectada con una posición superior. Y en el reino no se pierde, sino que se recicla. Ahora ella volvió a ser importante, pero no para el mundo, sino para el reino, porque recuperó la importancia con una dignidad superior. Y ahora su patrimonio está bajo la cobertura del reino. Y ahora la evolución de su patrimonio había sido hecha por la gracia de Dios, porque humanamente lo perdió, pero divinamente lo recuperó al doble. Declararte a ti y a todos los que escuchan este mensaje, en cualquier lugar del mundo, cualquier lugar del planeta, que tú eres esa mujer importante. Tú eres ese hombre importante. Tú eres ese hijo del reino importante. Tú eres esa persona que esta historia narra. Y tú eres un beneficiario de estos derechos, de devolución, de restitución plena y completa del patrimonio que se había perdido cuando se estaba en la ceguera, cuando se estaba en la situación terrenal. Declararte que el favor de Dios te alcanza. Invitarte a que nos acompañes en las enseñanzas de los jueves, de los días jueves. La mujer sabia edifica por el Zoom. Y te recuerdo que este Zoom es el 814-3557-2415. Ese es el ID del Zoom. Los jueves de 7 a 8. Todos los jueves estamos en esta serie de enseñanza, profundizando estos contenidos, compartiendo estos tesoros,
con el propósito de encontrar un remanente de mujeres virtuosas, de mujeres de reino, de mujeres reproductoras de cultura de libertad, mujeres reproductoras de cultura de vida. Entonces, mi nombre es Nelson Mina, mi teléfono es 318-856-6817, te puedes comunicar con nosotros, nos puedes escribir por el Facebook, nos puedes escribir por el YouTube o por el Instagram. Estamos para servirte y estamos atentos. Espero que esto te recuerde y te confirme tu posición en Cristo y saber que para Él somos importantes porque nos hizo dignos para ser parte útil a un propósito eterno. Encantado de compartir contigo y espero que nos volvamos a ver en la próxima enseñanza. Muy bendecidos, prosperados, enriquecidos en todas las cosas y llenos de la gracia, y que el espíritu de sabiduría y revelación sobre tu vida te permita comprender todas estas cosas de una manera amplificada. Hasta la próxima.